No sé si me escuchan. Sí, doctor. Ya. Continuando, vamos a hablar de la enteroscopía, que se había dicho que es un estudio que nos permite evaluar eh, el área oscura del intestino delgado, el área que no se puede llegar por endoscopía, yeyuno e ilium. La enteroscopía ha iniciado mediante una enteroscopía intraoperatoria junto con un cirujano, en la que se ingresaba mediante una ostomía. Posteriormente, la enteroscopía oral por propulsión, que se ha observado que por las angulaciones que se realizaba a veces era dificultoso poder evaluar y llegar hasta ayuno. Ya en el 2001, Yamamoto desarrolló una enteroscopía de doble balón con un calibre fino que permite mover el intestino delgado como un telescopio y así permite visualizar patologías a nivel de yeyuno e ilium. Sin embargo, cabe recalcar que la enteroscopía no es accesible en muchos lugares, por eso está limitado su uso. La cápsula endoscópica se ha desarrollado recientemente en el 2000, nos permite una visualización de la mucosa de los trastornos intestinales en su totalidad y no es invasiva. Se puede ver que la cápsula endoscópica es un dispositivo pequeño, mide 26 por 11 milímetros, tiene un peso aproximado de 3,7 gramos y se puede ingerir sin dificultad, permitiendo el estudio del intestino delgado sin dolor. No es invasiva. Como ven en esta imagen, la cápsula endoscópica, este dispositivo posee una cúpula transparente en las cuales se alinean 6 emisores de luz. Estos componentes reciben energía de dos baterías que se encuentran alojadas en el cuerpo de la cápsula y también alimentan a un transmisor de radiofrecuencia que éste está encargada de transmitir las imágenes por segundo que capta al sensor a una serie de antenas que éstas se encuentran colocadas sobre el abdomen del paciente. Estas antenas están conectadas además a una grabadora que nos va a permitir almacenar toda la información del estudio que se realiza. La cápsula endoscópica está indicada en hemorragias digestivas de origen oscuro o de sitio intermedio, también conocido, eh, también presencia de anemia ferropénica que no se ha podido encontrar ni por endoscopía ni por colonoscopía, cuando hay sospecha de enfermedad de Crohn, para identificar úlceras, sospecha de tumores del intestino delgado y para realizar seguimiento en pacientes con síndrome con pólipos. Está contraindicado en pacientes con obstrucción, estenosis, porque se puede quedar el dispositivo en presencia de estenosis, por eso ante sospecha de estenosis es mejor estar seguros de que no existe estenosis, caso contrario no debe ser usado este dispositivo. En presencia de fístulas o en embarazo, que hasta el momento no hay ningún estudio en el embarazo que tenga una indicación como tal, por lo tanto no se debe realizar en mujeres embarazadas. La colonoscopía también es un estudio que nos permite realizar un diagnóstico macroscópico de casi todos los procesos que van a ir a afectar al colon. Lo positivo de este estudio es que nos permite realizar eh, tomar biopsias, que nos va a permitir llevar a citología y también nos permite realizar terapéutica. La colonoscopia tiene una indicación diagnóstica cuando hay una alteración en el ritmo habitual de sus deposiciones. Si un paciente les llega y les dice que antes sus deposiciones eran normales, ahora que intercalan deposiciones líquidas con estreñimiento, o de repente el paciente empieza con una constipación, que ustedes están seguros de que
acá no haya ninguna lesión orgánica, entonces tenemos que hacer endoscopía cuando hay sospechas tanto radiográficas de lesiones orgánicas como por ejemplo alguna lesión tumoral, masas en la luz del colon, en presencia de diarrea crónica para descartar, por ejemplo, una colitis eosinofílica, en hemorragia digestiva baja, cuando existe igual que la endoscopía, anemia ferropénica, se debe realizar colonoscopía, en enfermedades inflamatorias intestinales, cuando hay sospecha, presencia de rectorragias, se debe realizar colonoscopía cuando hay presencia, historia familiar de cáncer, como prevención de cáncer gástrico. No se olviden que actualmente la incidencia de cáncer gástrico está incrementando, cáncer de colon ha aumentado. Eh, Antes se indicaba como screening de cáncer de colon realizar la colonoscopia desde los 60 años. Actualmente indican incluso desde los 50 años realizar colonoscopia como screening de cáncer de colon. Las indicaciones terapéuticas cuando hay episodios de hemorragia, por ejemplo, como en esta imagen podemos ver una lesión vascular, una angiodisplasia, que se está para realizar terapéutica, en la que se está usando con algún plasma, ¿no? Está quemando la lesión, para realizar polipectomías, como aquí se puede observar un pólipo pediculado que se está extrayendo con un asa de diatermia, para realizar mucosectomías. En la descompresión también es útil como en un vólvulo de sigmoides para retirar cuerpos extraños. Entonces está indicada en indicaciones terapéuticas de colonoscopía. Al igual que la endoscopía, la colonoscopía también tiene sus complicaciones. Se pueden perforar en el momento del procedimiento, sobre todo se debe hacer con mucha precaución cuando el paciente presenta divertículos, el riesgo de perforación si está alto, en el momento de realizar procedimientos terapéuticos como una polipectomía, el riesgo de hemorragia está, hay alteraciones cardiopulmonares, lo mismo reacciones medicamentosas en la sedación, hay riesgo de infección, por eso es importante el aseo de la colonos de estos equipos, y también puede haber complicaciones leves como dolor abdominal. Esto es debido a la insuflación que se realiza durante el procedimiento, distensión abdominal, y puede haber riesgo de producir fisuras anales. La CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, fue introducida por primera vez en 1968. Fue ahí cuando canularon la papila de Vater. Se ha obtenido radiografías del conducto biliar y del conducto pancreático. Las indicaciones de la CEPRE tiene indicaciones diagnósticas cuando existe una pancreatitis en un paciente con pancreatitis con sospecha de coledocolitiasis, ya vean en una ecografía conducto biliar dilatado, paciente ictérico con patrón obstructivo colestásico, sospechando que la causa de la pancreatitis es una coledocolitiasis, se debe realizar endoscopía. En pacientes que está sospechando que tiene colangitis, eh, que hay estenosis de la vía biliar, ya sea estas benignas, malignas, en presencia de parasitosis biliopancreáticas que también te pueden producir obstrucción del conducto biliar, producir una ictericia obstructiva colestásica, entonces se debe realizar la CEPRE. Las indicaciones terapéuticas, como ya se había mencionado, cuando existe coledocolitiasis, se debe realizar CEPRE. En estenosis, disfunción de la papila, en sepsis, cuando existen fístulas biliares, en esta imagen, como se puede ver en presencia de ampuloma, tenemos una ampolla de váter abombada. Cuando está indicada, se puede poner prótesis biliares en caso de una estenosis biliar. Y en presencia de sospecha de parasitosis, ¿no? Cuando hay una obstrucción, en una ictericia obstructiva con un conducto biliar dilatado, entonces está indicado realizar la CEPRE. Las complicaciones de la CEPRE: puede haber perforaciones, hemorragias tras el procedimiento, alteraciones cardiopulmonares y también puede haber reacciones a los medicamentos. La CEPRE está contraindicada cuando hay sospecha o estamos eh, o
o estamos ante una perforación, está contraindicada. Cuando hay una obstrucción del tracto digestivo, no se debe realizar CEPRE o cuando cirugías previas complejas que no se va a poder acceder al conducto biliar, a la ampolla de váter, no se debe realizar CEPRE. Y la ecoendoscopía es una técnica reciente que no es una técnica compleja que combina la endoscopía con la ecografía. El objetivo es de conseguir cortes ecográficos desde el interior del tubo digestivo. La ecoendoscopía nos va a permitir una buena visualización de las distintas capas de la pared del tubo digestivo, ya sea del esófago, estómago, duodeno, hasta la segunda porción y del recto. Además, nos va a permitir evaluar el hígado, el lóbulo hepático izquierdo, permite evaluar el vaso, páncreas, vía biliar, la vesícula, los vasos esplénicos. Mediante la ecoendoscopía incluso se puede diagnosticar una pancreatitis crónica por las características imagenológicas que se realizan. Tumores, va a poder definir un tumor benigno de un maligno. Entonces, sin embargo, la ecoendoscopía es un procedimiento, es un estudio complejo que el médico debe ser un médico entrenado en realizar tanto en endoscopía e interpretación de ecografía. Para esto requiere un estudio amplio para poder realizar este estudio de la ecoendoscopía. Y como se había escrito previamente, la gastroenterología está dividida también en hepatología, ¿no? Es otra rama de la gastroenterología. Y lo que me interesa y he querido introducir acá, lo que me interesa es que cuando a ustedes les llegue un paciente con alteración del hepatograma, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿A dónde derivar a estos pacientes o hacia qué patología me voy a ir viendo una alteración de un hepatograma? Entonces, en el consultorio, el paciente puede estar asintomático o pueden tener un paciente con síntomas, ya sea ictérico, viene un paciente con dolor, ¿ya? Y si ustedes ven en la clínica, el paciente, ya sea con un patrón hepatocelular o con un patrón colestásico, la clínica siempre va a ser, puede ser la misma. En ambos puede haber astenia, ictericia, coluria, puede haber náuseas, vómitos, hipocolia. El paciente puede estar encefalopático, puede venir con prurito. Por lo tanto, ¿cómo definimos al hepatograma? Son el hepatograma son estudios bioquímicos que nos va a permitir determinar tanto el daño hepatocelular y colestásico. No nos olvidemos que los hepatocitos en un 80%, el hígado está constituido por los hepatocitos. Por lo tanto, cuando hay un daño hepatocelular va a estar incrementada la oxalacética y la pirúvica. Cuando hay un daño colestásico, la fosfatasa, la gamma GT y la 5-nucleotidasa. Y para determinar la función de síntesis, eh, es el coagulograma, el tiempo de promina y la albúmina. Estos patrones bioquímicos, tanto hepatocelular, mixto o colestásico, los definen. Vamos a indicar que es un patrón hepatocelular cuando la alaninotransferasa está por 5 veces del valor normal y la fosfatasa menos de 2 veces del valor normal. La colestásica, la ALT por 5 veces del valor normal y aquí va a predominar la fosfatasa alcalina que va a estar más de 3 veces del valor normal y la ALT menos de 5 veces del valor normal. Ahora, ¿cómo diferenciamos si este hepatograma, este patrón hepatocelular con el que viene el paciente es agudo o crónico? En el agudo, las enzimas hepáticas, la aminotransferasa va a estar más de 10 veces del valor normal y en el crónico menos de 10 veces del valor normal. Por lo tanto, vamos a hablar de una hepatitis aguda que se trata de una inflamación del hígado y es aguda porque es de aparición rápida y repentina. La hepatitis aguda es un síndrome clínico, bioquímico. Puede haber una hepatitis aguda grave cuando hay una alteración de la coagulopatía y vamos a hablar de una insuficiencia o falla hepática cuando el paciente presenta encefalopatía.
Entonces, hay algunos mitos que debemos nosotros empezar a aclarar y por lo tanto, eh, el valor de la alaninotransferasa o del aspartato no es una indicación de severidad. Si a ustedes les llega un paciente con enzimas hepáticas con una ALT de 1000, un coagulograma normal, no se asusten. Entonces, los marcadores de severidad son alteraciones en las pruebas del coagulograma. Cuando el tiempo de protrombina tienen ustedes una actividad menos del 50%, un INR más de 1,5%, ahí sí nos tenemos que asustar. Eh, Cuando el factor 5 desciende menos del 50% o cuando hay un aumento de la bilirrubina total más de 15 miligramos eh, decilitro o cuando el paciente entra en encefalopatía, está entrando en una hepatitis fulminante o en una falla hepática aguda. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta cuando existe un incremento de las transaminasas es el valor de las transaminasas. Se debe realizar una relación entre la AST y la ALT. ¿En qué tiempo se ha ido incrementando estas enzimas hepáticas? Y se debe realizar una relación con el resto del hepatograma, ¿no? Se debe hacer una relación con el resto de los estudios del hepatograma, con las bilirrubinas, la fosfatasa y la gamma GT. Entonces, en esta relación cociente AST-ALT, vamos a tener un perfil hepatocelular agudo, ya les decía, cuando la AST en relación a ALT está por 10 veces del valor normal, y como por ejemplo en una hepatitis viral. En cambio, es crónico cuando la AST está menos de 5 veces del valor normal. Esto está incrementado, pero no más de 5 veces del valor normal. Esto puede ser crónico en pacientes con fibrosis, cirrosis. Hay que ver, buscar estigmas de hepatopatía como ascitis, arañas, telangiectasias, signos de hipertensión portal como presencia de ascitis. El cociente AST-ALT, cuando la AST predomina más de 2 veces del valor normal, sin embargo, es menos de 300, entonces sospechar en una hepatitis alcohólica, el paciente pues vendrá histérico, en algunas ocasiones con dolor, fiebre, dolor a nivel del hipocondrio derecho. Es importante el antecedente, como puede venir con leucocitosis, con los signos de hipertensión total, dependiendo en qué grado está el paciente de su estadio, ya sea cirrótico o una hepatitis alcohólica. Cuando tenemos un cociente AST-ALT más de 40 veces del valor normal, sospecharía ser una hepatitis isquémica o una hepatitis por, paracetamol, cuando predomina la ST. Eh, es diferente, como ustedes pueden ver, la relación cociente AST-ALT en relación a la relación cociente ALT-AST. Por lo tanto, la clínica es importante, sin embargo, en la hepatología, los estudios de imagen es muy importante. Se debe realizar una ecografía de abdomen. Por ejemplo, se puede ver en esta ecografía un conducto biliar dilatado con presencia de un cálculo. Por lo tanto, todo paciente que tenga alteración del hepatograma debe realizarse una ecografía de abdomen, una ecografía Doppler para ver los vasos, ¿no? La aorta, la esplénica. ¿Y cómo vamos a estudiar a las hepatitis? Se realiza un diagnóstico tanto serológico y virológico. Entonces, eh, para ver si es agudo, siempre pedir el IgM. En la hepatitis B, el core IgM no nos sirve para ver si es agudo el core total. También existen drogas que pueden causar hepatitis. El riesgo es bajo, sin embargo, eh,
están presentes, sobre todo los medicamentos, los fármacos para la tuberculosis, hasta en 1%, la isoniazida y la rifampicina. El paracetamol también es otro fármaco que puede producir bilis, sin embargo, por encima de 2 gramos el riesgo está. Eh, Dentro de otros fármacos, la amiodarona, el ketoconazol, las fenitoínas, existe el riesgo de producir una lesión hepática y una hepatitis medicamentosa. Dentro de otras causas que pueden producir una hepatitis aguda, las enfermedades autoinmunes, la hepatitis autoinmune, por lo tanto, se debe solicitar perfil autoinmune, asma, es más frecuente en mujeres, se va a poder ver una hipergamaglobulinemia. La isquemia, como en shock, se va a diferencia del resto de las hepatitis. Aquí se va a poder observar un incremento desproporcionado de la LDH en el Buchiari, y también te puede producir lesiones malignas, ¿no? Aquí acá va a estar incrementada la fosfatasa alcalina y las imágenes, los estudios de imagen van a ser un estudio importante para determinar. ¿Cómo vamos a estudiar una hepatitis crónica? Lo primero que se debe realizar es repetir un hepatograma. Se debe descartar de que ésta sea de causa extrahepática, por lo tanto, pedir CPK. Tenemos que descartar hemólisis y se debe realizar ecografía. También se debe realizar un hemograma, ver las plaquetas, si hay plaquetopenia, si hay hipoalbuminemia. Se debe buscar hepatitis C, hepatitis B, se debe buscar hemocromatosis, por lo tanto se debe solicitar una saturación de transferrina, una ferritina, y finalmente, descartando estas patologías, se debe descartar además enfermedades autoinmunes, por lo tanto se debe pedir nomás el anti-LKM1, el FAN, el asma, un proteinograma, ceruloplasmina para Wilson, el cobre, deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, para descartar patologías crónicas. Entonces, hasta en un 20% de estas enfermedades pueden estar combinadas dos o más entidades. Por ejemplo, un hígado graso asociado con una enfermedad autoinmune. Ahora vamos a hablar de colestasis y se dice que es colestasis cuando la LT está 5 veces, por 5 veces del valor normal. Sin embargo, la fosfatasa alcalina más de 2 a 3 veces del valor normal. En la colestasis hay disminución del flujo biliar, hay un aumento de las enzimas canaliculares, de la fosfatasa, la GGT y la 5-nucleotidasa, y como consecuencia se va a manifestar con prurito, no en todos los pacientes, y por lo tanto es importante biopsiar. Lo importante que se debe diferenciar es colestasis no es lo mismo y no es igual a ictericia. Puede haber ictericia sin colestasis y puede haber colestasis sin ictericia. Y la mayoría de estas colestasis son crónicas. La ictericia va a estar más frecuente en pacientes con una colestasis aguda, como por ejemplo en una coledocolitiasis, que va a estar incrementada las bilirrubinas asociada a una fosfatasa y gamma GT. Y en estos pacientes va a haber es un procedimiento agudo. Sin embargo, en las colestasis crónicas, en muy pocas se manifiestan como ictericia. Y el diagnóstico es insidioso, puede haber astenia, prurito. El paciente puede estar incluso asintomático y en un hepatograma que ustedes realicen puede haber una elevación asintomática de la fosfatasa alcalina asociada a la GGT. También tienen que saber que el incremento de la fosfatasa alcalina puede ser fisiológico, como en el tercer trimestre del embarazo por la placenta, en los niños que están en pleno crecimiento, en las pacientes que están en mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, el uso combinado de la fosfatasa y la gamma GT
es importante determinar de dónde proviene, si se presenta una fosfatasa alcalina sola o está asociada con la GGT. Por eso es importante siempre en un hepatograma debe ir acompañado tanto la fosfatasa y la GGT. Si hay un incremento de la fosfatasa alcalina con una GGT normal, entonces el origen no es hepático. Hay que buscar otras causas, ya sean óseas, colestasis gravídica, puede ser por estrógenos, buscar otras etiologías. Si hay una fosfatasa alcalina elevada con una GGT elevada, hay una, hay una alteración en la vía biliar, ya sea en una obstrucción o una alteración histológica. Cuando la fosfatasa alcalina está normal y con una GGT alta, eso también es extrahepático. Por lo tanto, es importante determinar en un hepatograma, solicitar, no debe faltar tanto la fosfatasa y la GGT. Siempre es bueno al momento de estudiar al hígado buscar la ingestión de drogas, de hierbas, si hubo una historia familiar de colestasis o enfermedades sistémicas como el lupus que puedo asociar con una hepatitis autoinmune, por ejemplo. Y en la ecografía que vamos a ver si hay una vía biliar dilatada, si la vía biliar está dilatada, el laboratorio tiene un patrón obstructivo colestásico, CEPRE. Si la vía biliar está dilatada, eh, por ecografía en la que se observa eh, cálculos, también eh, se puede realizar una CEPRE directamente o si hay duda diagnóstica, una resonancia magnética. La ecografía que nos va a permitir ver si eh, hay lesiones ocupantes, por lo tanto se debe realizar biopsia y si la vía biliar está normal, eso es importante, y hay colestasis, hay colestasis, hay incremento de la fosfatasa alcalina asociada a la gamma GT con una alteración de enzimas hepáticas, se debe realizar una colangioresonancia, porque en la colangitis esclerosante primaria puede haber estenosis de los conductos biliares y llegar al diagnóstico. En caso de que este sea normal, se debe realizar biopsia. Cuando hay colestasis hepática, se debe realizar y solicitar un AMA en caso de positividad, alta sospecha de una colangitis biliar primaria. Sin embargo, cuando el AMA negativo, otros marcadores con que nos hacen sospechar de una colangitis biliar primaria es la presencia de un ANA positivo, el GP210 o el SP100 si es positivo, alta sospecha de colangitis biliar primaria. En presencia de que sea un, un AMA negativo con estos autoanticuerpos negativos, se descarta patología hepática, pero sin embargo se debe realizar, se debe ir hacia una biopsia hepática en caso de que exista una sospecha de que sea hepático o directamente la colestasis podría ser extrahepática. Y finalmente, eh, si es un AMA, AMA negativo con colestasis hepática, vuelvo a decir, se puede pedir ya sea una colangiografía en caso de una colangitis que se puede eh, encontrar ya sea por CEPRE o por una resonancia, una colangitis esclerosante primaria o ya sea secundaria. Y finalmente, en caso de tener duda diagnóstica o no haya un hallazgo, se debe realizar biopsia. Por lo tanto, para prevenir enfermedades hepáticas, ya se debe evitar el consumo excesivo de alcohol, se debe reducir los factores de riesgo que puedan derivar en contraer una infección viral y realizar esquemas completos de vacunación de hepatitis B, hepatitis A, evitar el sobrepeso, la obesidad y el uso de medicamentos siempre debe ser con prudencia. eh, Estudiar a todo el tubo digestivo es amplio, seguramente van a ir viendo ya patologías específicas en las siguientes ponencias, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ramírez. Tenemos participantes ya
en el cierre de esta primera sesión. Por favor, les provoco a que puedan hacer sus consultas si gustan, micrófono abierto, si no, en el chat y los leemos. Adelante, por favor. Y bueno, tal vez lo que a mí me interesa que ustedes aprendan es qué estudios solicitar en los pacientes. No, no tengan miedo a solicitar una endoscopía, una colonoscopía. Voy a ser muy enfática en eso, puesto que eh, actualmente se ve bastante cáncer, incluso en personas jóvenes. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer pesquisa de, como prevención de cáncer gástrico, cáncer de colon. eh, y no tengan miedo, que se tiene que solicitar estos estudios, realizar endoscopía, colonoscopía, que se puede salvar a los pacientes. Lo mismo en enfermedades del hígado, un incremento de las enzimas hepáticas, ya sea de la aminotransferasa o la aspartato, así sea un incremento por uno, se debe solicitar, se debe estudiar a este paciente, se debe derivar con el hepatólogo y no se lo guarden. Dos, no todo en la hepatología es hígado graso, por eso quería llegar con esta breve presentación. No todo es hígado graso, hay múltiples patologías que lamentablemente te pueden llevar a cirrosis si no, si no actuamos de forma oportuna. En el hígado, lamentablemente las enfermedades del hígado son enfermedades silentes que tienen que pasar varios años, 10, 15, 20 años para que se empiece a manifestar. Ya como cirrosis, con hipertensión portal, el paciente te llega ya en un estadio cirrótico, con su ascitis, con una hemorragia por varices esofágicas. Entonces, lo que se quiere evitar es eso. Manden, se puede derivar a un hepatólogo cuando tienen un incremento leve de enzimas hepáticas, no es que tiene un incremento leve y va a bajar, es que algo está pasando en el paciente. Excelente, doctora. Tal vez podemos despedirnos con una preguntita que nos hace el doctor Franz. ¿Cuán frecuente sería la hepatitis autoinmune? Actualmente se ha visto, a diferencia de años atrás, la hepatitis autoinmune cada vez está aumentando en frecuencia, ya predomina más en mujeres, por lo tanto, sospechar en pacientes que tienen lupus eritematoso, enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, síndrome de Sjögren. Entonces, en estos pacientes sospechen de una hepatitis autoinmune. Y cada vez, a diferencia de años, eh, se ve pacientes con mayor frecuencia de con hepatitis autoinmune. Está en ascenso. Excelente, excelente, estimados participantes. Doctora Ramírez, muchísimas gracias. Nos honra mucho que nos pueda acompañar en este inicio. Muchísimas gracias por la confianza. Más bien, agradecerles a ustedes nuevamente por la invitación. Yo honrada. Nuevamente, gracias. Espero les haya gustado la presentación. Traté de hacerlo para que me puedan comprender y qué hacer con estos pacientes. ¿Qué Sin duda, estudios solicitar? ¿A dónde derivar? ¿No? Eso es el objetivo. sin duda muy valioso, doctora. Muchísimas gracias, nos honró bastante. Gracias por la confianza. A todos, desearles muy buenas noches, un gran fin de semana. Nos vemos el miércoles 12 de febrero a la misma hora. Mañana voy a estar subiendo las grabaciones a la plataforma y mandándole sus claves de acceso. Doctora, un abrazo a la distancia y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches.